Ahora estamos con Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, había sido concejal en Zárate, presidente del Consejo Deliberante y presidente del Partido Justicialista de su ciudad, de Zárate. Muy buen día, Abel Furlan. Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto volver a hablar con usted. La caída de más de 20% de la producción industrial interanual, para encontrar algo similar, más allá de la pandemia, que obviamente separó todo, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué año tenemos que ir? Buen día, Jorge, un gusto como siempre, gracias por llamarme. Nos tenemos que remontar a los 90. En aquel momento veníamos nosotros de tener 250.000 trabajadores y quedamos apenas después en el 2001 con 60.000. Es una pérdida de empleabilidad y de cierre de industrias fenomenal, y creo que esto se está asemejando a esa situación. La verdad que estamos muy preocupados por una situación que esto está siendo producto de echar por tierra con el círculo virtuoso de la economía, que todavía no tiene el impacto que puede llegar a tener con el proyecto de ley, si se aprueba, que está hoy en el Senado. Eso es mucho más grave todavía y mucho más profundo que lo que podemos estar visibilizando por estos días en cuanto a caída de la producción, ¿no? Ahora, esos 250.000 a 90.000 fue a lo largo de una década. Sí, todo el proceso desde los 90 hasta la crisis del 2001, todo ese proceso de desindustrialización que vivió la Argentina, de privatización y demás, hizo de que la UON perdiera más de 150.000 trabajadores. Ahora, concretamente en un año, no sé, Abel, a lo mejor yo estoy confundido, pero no recuerdo una caída del 21% en un año de la producción industrial. Reitero, salvo la pandemia que cayó 21% todo, porque bueno, estaba cerrado obligadamente. Pero digo, fuera de eso, ¿usted recuerda una caída así en un año, no en 10 me refiero? No, pero aparte, a ver, uno toma el interanual, pero de ese 21% hay una gran parte que se ha producido en los últimos 4 meses, ¿no? Porque todos los meses se profundiza más aún todavía esa caída. El mes anterior, el mes es casi 7% de ese 21. Entonces, nunca lo vi, Jorge, y la verdad que raya lo escandaloso tener que soportar línea blanca, por ejemplo, una actividad nuestra en Rosario, que es donde hay un polo industrial muy importante de lo que es la producción de línea blanca, más del 30% de la caída de la producción. Más del 30% de la caída de la producción. Empiezan a llegar y a cruzar los telegramas en el umbral de las viviendas de los trabajadores. Saber la angustia que es perder en este contexto de la Argentina hoy la empleabilidad. ¿Sabe lo que significa para un trabajador, para una familia, recibir el telegrama de despido porque no pueden las empresas sostener la empleabilidad de los trabajadores? Es tremendo. Abel, y la política global económica del gobierno es antiindustrialista, y digo, más allá de esta coyuntura puntual, ¿los pronósticos hacia adelante también son malos? Basta con repasar qué es lo que ha sucedido en la campaña con el actual presidente, que nunca mencionó la palabra industria, y a partir del 10 de diciembre en la asunción, ya en la gestión propiamente dicha, tampoco. Claramente no hay un proceso de industrialización, al contrario, el proceso, o el proyecto, mejor dicho, de ley bases, que incluye el RISI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, echa por tierra y pone en riesgo absolutamente toda nuestra cadena de valor, todas nuestras pymes. Yo represento 22.000 pymes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Esa ley, que tiene media sanción y que está siendo debatida en el Senado de la Nación, tiene como impacto sobre las pymes ponerlas de rodillas de manera definitiva, porque vamos a estar permitiendo inversiones por más de 200 millones de dólares que nadie va a exigir la procedencia de esas inversiones, cosa gravísima, que nadie, que el Estado esté mirando para otro lado sin preguntar de dónde proviene ese dinero que supuestamente va a venir. La ley no contempla que alguien
le pida explicaciones de su proveniencia, pero a partir del tercer año, o sea, vos venís a invertir, haces una inversión de 200 millones de dólares, tardás 1 año y medio en hacer la inversión, al otro año podés exportar sin ninguna tasa impositiva, sin ningún arancel hacia la exportación, y con una ventaja sobre el tema impositivo, sobre todo el entramado de pymes nuestro, que en muchos casos, por no decirte la mayoría de los casos, vienen sosteniendo la empleabilidad y la producción en la Argentina desde 4 o 5 generaciones. Entonces, poner en riesgo todo el entramado pyme, que es quien fortalece y dinamiza la empleabilidad en la Argentina, es una locura. Claramente nosotros tenemos la necesidad de estar advirtiendo el riesgo que corre. Mirá, nos hemos juntado en mi organización con las cámaras, con ADINRA, con las cámaras empresarias, a los efectos de estar analizando el impacto que va a tener, y es un impacto totalmente negativo. Las empresas van a poder traer inclusive hasta equipamientos usados de afuera, y no tienen ninguna obligatoriedad de estar produciendo los insumos con nuestras pymes acá. Pueden traer, o sea, la apertura indiscriminada de las importaciones va a romper con todo el entramado productivo de mi actividad, de mi organización, pero esto también atraviesa absolutamente a todo el resto de las organizaciones sindicales y a todo el sector productivo. Es gravísima la situación, Jorge, que contiene el RIGI que se está tratando en el Senado. Creo que la sociedad y aún los gobernadores y los senadores no han dimensionado el riesgo de poner a nuestras pymes en las peores condiciones nunca vistas. A ver, aquí quiere sumar pregunta a nuestro columnista en política, Alejandro Gomel. Abel, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Me tomo de esto último, ¿no? De que usted decía en cuanto a que no hay dimensión de lo que se está viviendo y lo que se viene. Y el propio gobierno está sorprendido que no haya una reacción en contra de estas medidas más fuerte, ¿no? Incluso lo dicen cuando piden inversiones, lo escuchábamos a Caputo, es decir, aprovechen ahora, le decía incluso a los empresarios, para invertir por lo que está sucediendo en la Argentina. Esa reacción va a tener que ver con esto, usted hablaba de los telegramas que están llegando, cuando comiencen a aparecer la caída de pymes, la caída del empleo. Y claramente se va a profundizar. Imagínate que hoy ya roto el círculo virtuoso de la economía con este ajuste que de alguna manera pone de rodilla el poder adquisitivo, que de alguna manera saca todo el círculo virtuoso de la economía. Hay un grado de irresponsabilidad por parte del Estado Nacional que es desatender el mercado interno. Si hay algo que han hecho los países centrales, es cuidar el mercado interno, es fortalecer el mercado interno, es protegerlo frente a un mundo que es muy agresivo en cuanto a la competitividad. ¿Cómo un Estado no va a estar pensando en la protección de cómo sostiene la producción nacional? ¿Cómo el Estado no va a estar velando y trabajando en pos de sostener el mercado interno, que es quien más garantía tiene? Porque las exportaciones, uno sabe que hay elementos que son desde afuera, que vienen desde afuera, inconvenientes desde afuera, que muchas veces condiciona esa situación. Lo que vos necesitas sostener es el mercado interno pujante, la economía en crecimiento, y hoy acá se hace todo lo contrario. Estamos en una recesión galopante que pone en riesgo muchísimos puestos de trabajo, pero encima le quitamos aranceles a los productos para que ingresen desde afuera en desmedro de nuestras pymes, de nuestra propia producción. Y encima queremos aprobar un proyecto de ley que agrava mucho más la situación. Bueno, claramente va a haber una crisis fenomenal de desempleo, y todavía con esto no hemos visto ni siquiera una tercera parte de lo que va a terminar sucediendo. Nosotros nos empezamos a dar cuenta a partir de tomar, ¿no es cierto?, razón de ser de lo que está escrito en cada uno de los renglones. Ayer fue vergonzoso en el Senado cuando el senador Lustó le pregunta al secretario de Energía sobre un artículo y dice, no lo tengo, y la redacción puede ser una redacción infeliz. Escucha,
ahí nos damos cuenta que claramente esos renglones que contienen el proyecto de ley no fueron ni siquiera pasados ni por la cabeza del presidente ni de ningún funcionario del gobierno, que eso se ha escrito en los estudios jurídicos de las multinacionales. Claramente estamos desprotegiendo la producción nacional, nuestras pymes, todo el entramado productivo de la Argentina. Y creo que llegó el momento de salir a contarle a la sociedad en su conjunto los riesgos que tenemos, porque ¿quién se va a hacer cargo después cuando hayamos destruido todo el entramado productivo de nuestro país? Donde claramente estemos expuestos al saqueo de todos los recursos naturales que van a estar en exposición para que todo el mundo se lo pueda llevar libremente de la Argentina, sin producir Furlan, y sin dejar nada. También es cierto que del otro lado, es decir, de la oposición, especialmente en el peronismo, no hay por ahora una oposición clara, firme, articulada, ¿no?, a lo que se está haciendo. Bueno, nosotros hemos estado reunidos con la CGT, ha estado reunido con el bloque de senadores y hay 33 senadores que están con la posición muy firme de estar votando en contra de este proyecto. Se necesitan 37, ojalá los gobernadores y el resto de los senadores tomen conciencia de la profundidad y de la magnitud negativa que tiene este proyecto de ley en pos de defender todo el entramado productivo de la Argentina. Sería muy lastimoso que echemos por tierra, porque aparte esto tiene una ventaja impositiva de 30 años, sí. Y encima al momento de litigar se hacen en tribunales del CIADI, o sea, ya eso solamente despierta sospechas. Si vas a venir a invertir en la Argentina, si vas a venir a producir en la Argentina, si tenés algún diferendo, tenés que hacerlo, tenés que dirimirlo afuera. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que me refería más que nada, Furlan, a lo que está pasando en el peronismo, nuevamente la interna que hay, la Cámpora por un lado, Kicillof, los gobernadores, digo, parece que eso es la historia sin fin, no se repite un esquema similar a lo que pasaba cuando estaba Alberto Fernández en el gobierno. Sí, yo no me quiero entretener con eso porque creo que la gente no le interesa y tampoco nos interesa a nosotros como trabajadores estar en esa disputa. A mí lo que me interesa es tratar los problemas que uno ve pueden llegar a agravar sustancialmente la situación que vivimos hoy en la Argentina. Y me parece que esto es lo que le debe estar interesando a la sociedad, que estemos discutiendo las cosas que van a poner, para bien o para mal, una situación no deseada en nuestra sociedad. Y me parece que hay que estar a la altura de las circunstancias. Hoy no se puede estar dirimiendo una interna política cuando tenemos riesgos estructurales de poder sentar bases para terminar vendiendo la Argentina o regalándola. Claramente acá hay un riesgo enorme de que los recursos naturales estén sometidos a que se los lleve cualquiera. A ver, Jorge Fontevecchia, nuevamente. Hay una serie de estudios sobre los distintos momentos en los que en Estados Unidos se aplicó planes similares, o sea, planes recesivos para reducir la inflación y los efectos de la caída cuando se produjo una contracción monetaria, que fueron 4 ejemplos en el siglo XX, duraron hasta entre 1 año y medio y 2 del momento de pico. ¿Usted cuándo cree que la recesión se sentirá aún más? ¿Dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año? ¿Cuál es su propia perspectiva de mantenerse estas políticas? Yo no creo en esa idea de que hay una V muy rápida que se puede llegar a producir. Quienes hemos vivido experiencias similares anteriormente, sabemos que destruir o hacer cerrar una pyme por un plan económico que no la tenga en cuenta, después lleva muchísimo tiempo y en muchos casos es una situación terminal que no se resuelve nunca más, porque va a ser muy difícil encontrar escenario de que el entramado productivo se vuelva a recuperar. Porque si acá la política es apertura de las importaciones sin resguardo del entramado productivo, claramente nadie va a estar invirtiendo para poder producir en la Argentina y todo el mundo se va a pretender convertir en importador, y eso no es bueno para la Argentina. Los países centrales que resolvieron definitivamente el problema de sus sociedades fueron aquellos que pensaron un modelo industrial con desarrollo, con producción. Nadie desprotege el mercado interno en el mundo, nadie desprotege su producción en el mundo.
¿O acaso los alemanes, Estados Unidos, Francia, desprotegen? No, ponen aranceles para protegerse de la voracidad que tiene hoy el mundo global. Entonces, ¿por qué la Argentina se va a someter a una situación semejante? Yo sinceramente no veo, si se aprueba este proyecto de ley, que la Argentina pueda sostener el entramado productivo que tiene, y si eso no se sostiene, claramente vamos a tener más de 20% de desocupación nuevamente. ¿Y quién se va a hacer cargo de esa situación? ¿De qué va a vivir la gente? Abel Furlan, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Lo vamos a despedir con esa canción Mueva las Industrias de Los Prisioneros. Le mandamos un abrazo a la distancia y nos vamos a mantener en contacto. Igualmente, y muchas gracias, como siempre, Jorge, que sigan bien. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el secretario general de la UOM, Abel Furlan.